Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En varios comentarios me habéis pedido que hable de por qué vuestro gato os muerde los pies cuando estáis durmiendo, porque evidentemente, como todo el mundo puede entender, es algo pues no muy agradable, que encima te despierta y suele despertarte de mal talante, que digo yo, ¿no? Pues es de esto lo que voy a hablar en el vídeo, de explicaros las causas por las cuales hace esto el gato, porque hay diversas causas y alguna de ellas encima puede ser especialmente grave, y daros para cada una de ellas las soluciones que podéis aplicar, porque vais a ver que son soluciones muy sencillas, muy prácticas, que no cuestan nada y que solucionarán el problema. Ante todo os tengo que decir que los pies, igual que la palma de las manos, es una zona de nuestro cuerpo que concentra mucho nuestro olor corporal y por lo tanto es una zona que va a atraer a cualquier mascota que nos tenga especialmente cariño, ya sea perro o ya sea gato. Pero cuando esto de ser un foco de atracción pasa a ser un foco de problema, como es el caso en el tema de los gatos que te muerda, pues la situación ya no tiene ni pizca de gracia. Las principales causas por las cuales un gato te va a morder los pies son, en primer lugar, porque esté muy aburrido y que tenga un déficit de atención por tu parte. El gato, a pesar de que en la naturaleza es un animal muy arisco, esto ha ido evolucionando y se ha convertido con el paso de los años a tener un carácter en algunos gatos muy similar a un perro. Es decir, es un animal que necesita nuestro contacto, nuestra caricia, nuestra atención y sobre todo que juguemos con él. Por lo tanto, valora tú la situación, que tú mejor que nadie, mejor que tu veterinario y evidentemente mejor que yo, sabrás si tu gato puede sentirse aburrido, sabiendo si juegas más o menos con él, y de entrada empieza a jugar más a menudo con el gato. Es una tontería, pero es que no te puedo decir otra cosa. Empieza por ahí. Otra causa muy común es que el gato esté sobreexcitado, que esté muy feliz y contento y que manifiesta este grado de alegría mordiéndote. Esto sobre todo lo hacen los más cachorrines, los gatitos más jóvenes, que no tienen límite. Su madre, por lo general, cuando le muerde las mamas, que ya tiene los gatitos tienen una dentadura especialmente molesta, muy afilada, pues les da un golpecito con la pata y los aparta. En este caso, yo sí que os haría hincapié en que no utilicéis nunca la violencia, porque de esta forma nunca se educa a un gato, pero sí que podéis aplicar cierto tipo de, entre comillas, castigo. Vais a ver que en ningún caso son nada dolorosos ni nada molestos, pero que os ayudarán a reconducir este desvío del comportamiento habitual, que no es grave, es simplemente molesto. En este vídeo os explico claramente cómo podéis castigar a un gato sin hacerle ningún daño y sin perjudicar a su personalidad, que sería lo más lamentable si aplicaseis un castigo coercitivo. Otra situación muy clara es que tengáis un gato especialmente agresivo. Y aquí pues volvemos a lo de siempre, es un gato que muy posiblemente esta agresividad venga determinada muy claramente por un problema de estrés o de ansiedad. Puede ser que también sea un gato muy agresivo, pero bueno, esto tú ya lo debes conocer, ya conocerás los orígenes del gato, de dónde procede y demás. Pero en la gran mayoría de casos, la gente cuando me comenta este tema de mordedura de gato, ya sea en manos, ya sea en pies, suele estar ligada a un problema de que el gato está muy estresado, con mucha ansiedad. Y es fácil, es relativamente fácil que podáis calmar este grado de ansiedad. Esto os lo explicaba muy sencillamente en este vídeo, dándoos unas pautas muy fáciles de aplicar para calmar cualquier grado de ansiedad. Otra causa muy común por la cual un gato te puede estar mordiendo los pies viene a ser por el hecho en sí de que el gato no se encuentra bien, se encuentra fatal, está enfermo. Tienes que alegrarte de que lo haga en esta situación, porque la mayoría de gatos, cuando no se encuentran bien, te lo explicaba en este vídeo, suelen irse de casa. Y luego te encuentras a veces, en casos de enfermedades graves, que el gato pues aparece muerto al cabo de unos días, vete a saber dónde. Esto muy importante también que lo tengáis presente. Pero evita que se dé esa situación que te comento en el vídeo
valorando si nada de lo anterior que te he comentado como posibles causas se esté dando en tu gato, para llevarlo al veterinario y que se le haga un examen. Porque ya te digo, puede haber algún tipo de enfermedad grave que le produzca dolores articulares, que le produzca fiebre, que le produzca malestar, y el gato te está pidiendo ayuda. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.